responder a los senadores y senadoras. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, referirme a los comentarios del senador Mayans. Efectivamente, digo simplemente para subrayar, reforzar las condiciones económicas, fiscales del inicio del mandato del presidente Fernández estuvieron signadas por un momento de clara incertidumbre, imposibilidad de, digamos, formular en ese momento un proyecto de ley de presupuesto sobre bases sólidas. A esas situaciones se agregaba la problemática fundamental derivada de la falta de acceso a los mercados de deuda, de modo tal que en ese contexto se planteó la, digamos, prórroga del presupuesto 2019. También ha sido consideración en la misma línea que comentaba el senador Mayans, ha sido, digamos, voluntad del Poder Ejecutivo al entender la trascendencia y el impacto de esta necesidad de modificar el presupuesto, de que esta modificación presupuestaria fuese tratada en el ámbito legislativo y celebramos y apoyamos eso, más allá de, naturalmente, todo el esfuerzo que significa, y es lógico que así sea, para el Poder Ejecutivo Nacional, elaborar un proyecto de ley de ampliación del presupuesto en las condiciones, digamos, complejas y de limitaciones que estamos trabajando producto de la pandemia. Ahora bien, una contracara de eso es que, como también manifestó el senador Mayans, el día 15 de septiembre, en función de la normativa o del cumplimiento de la normativa vigente de la Ley de Administración Financiera, el Poder Ejecutivo va a remitir un proyecto de ley para el año próximo, y creo que esa va a ser una nueva y por ahí más amplia oportunidad de discutir no solamente los refuerzos o las ampliaciones presupuestarias, como es este caso, sino también algunas cuestiones vinculadas con lo que se puede, digamos, proyectar o esperar como proyecciones macroeconómicas para el próximo año. En segundo lugar, me gustaría, señor presidente, a través suyo, retribuir las muestras de afecto personal y de respeto profesional expresadas por el senador Bullrich, que naturalmente comparto y agradezco aquí. Yendo específicamente a los puntos que planteó como dudas o comentarios o preguntas el senador Bullrich, hemos explicado, ustedes saben, yo no soy experto en mercados financieros, yo trabajo en presupuesto, pero hemos trabajado conjuntamente en equipo con todo la Secretaría de Finanzas, bajo las indicaciones del ministro Guzmán, para entender la importancia y trascendencia que tiene para nuestro país recuperar la posibilidad del acceso al mercado en moneda doméstica, la recuperación de esta curva de rendimiento en pesos. Básicamente lo que venimos aquí explicando es que el mercado de deuda doméstica en la Argentina está conformado por numerosos actores, algunos de los cuales han mostrado comportamientos no cooperativos, y estos comportamientos derivan básicamente del cambio de las condiciones macroeconómicas respecto del momento en el cual ellos entraron al mercado, básicamente con la expectativa de un rendimiento que luego las condiciones macroeconómicas hicieron imposibles de verificar. Básicamente son operadores que están ligados a las operaciones de carry trade. Eso genera estos comportamientos no cooperativos, a la par que otros actores o participantes de ese mercado muestran creciente confianza
en el mercado en moneda doméstica, estos digamos, participantes no cooperativos realmente expresan una demanda por un bien que es escaso para la Argentina, como son los dólares. Entonces, nosotros no resulta posible encontrar una solución que no genere una fuerte inestabilidad en el mercado cambiario si no tenemos herramientas para ofrecerles a estos participantes de estos mercados, no lo que no tenemos, que son dólares hoy. Lo que sí les podemos ofrecer son dólares futuros. Eso es el criterio que, digamos, anima el artículo número 7. Y me voy a permitir disentir, señor presidente, con el senador Bullrich, porque el artículo número 7 sí tiene un límite de 1.500 millones de dólares, que es el límite hasta el cual se les va a permitir a los tenedores en deuda en pesos a suscribir y abonar títulos en dólares a futuro. ¿A quiénes? ¿A esos participantes solamente? No, a todos, a cualquiera, porque esa suscripción se va a hacer a través de licitaciones, digamos, mediante subastas. Motivo por el cual el gobierno nacional entiende que esta es una buena alternativa para brindar a esos participantes una salida con un límite que está establecido en el propio artículo. Allí, Perdón, presidente, para una aclaración. Esteban, bueno, hagamos una, pero tratemos de no cortar así, se hace. No, le doy la palabra. lo entiendo, pero me parece que es importante. Aclare. Perfecto, pero me parece que es importante porque como son artículos en los cuales... Disculpe, me parece que es importante porque son artículos en los cuales tenemos una diferencia y si la podemos zanjar, quizás se resuelve. El límite, primero, entendemos la importancia de la herramienta, repito, en su momento la sugerimos como una salida y la oposición no la aceptó. Así que la importancia de la herramienta para resolver el problema la entendemos. La pregunta es, ¿por qué no tiene un límite de precio del bono? Esa es, no el monto total. El límite del monto total está claro en el artículo. La diferencia es que cuando nosotros, por ejemplo, pusimos una cláusula Rufo para equiparar la oferta del mercado extranjero al mercado local, le pusimos un techo a lo que se le puede ofrecer justamente para que no hubiera condiciones de diferencia. En este caso, acá no se pone ese límite al precio del bono individual, no al monto total. La pregunta es por qué no le ponemos un límite a ese precio que justamente genera una competencia justa, digamos, con aquellos que ya han acordado y no permita que se le pague de más a otros que queden enganchados en un grupo más pequeño. Esa es la idea. Entendiendo además, repito, algo que yo conozco del doctor Rigo, que no es un especialista en estos mercados y por eso sería importante la presencia del ministro, quiero remarcarlo nuevamente. Bueno, gracias, senador. Adelante, secretario, responda como usted considera si avanzamos. Gracias, señor presidente. Tal vez interpreté de manera incorrecta, pero faltaba por ahí un espacio refiriéndonos a la inquietud del senador. La verdad es que no existe ese precio al que hace referencia el senador por una razón de consistencia interna y porque fundamentalmente, hablando de igualdad de condiciones, se van a reabrir algunos de los títulos que hayan sido seleccionados, digamos, en el canje para estos nuevos, digamos, oferentes o más bien demandantes de estos títulos, ¿sí? Es decir, que las condiciones de igualdad van a estar garantizadas porque van a ser una reapertura de los mismos títulos que ya hayan sido aprobados bajo ley extranjera, con lo cual me parece que esas condiciones están garantizadas y por eso no existe digamos, ese límite en el precio, puesto que en estas condiciones de negociación con el mercado y con esta característica que estoy manifestando, consideramos que las condiciones de igualdad van a estar garantizadas. Si le parece bien, señor presidente, continúo con el resto de las preguntas formuladas por el senador Bullrich y los demás senadores.
respecto de el tema de universidades nacionales. El tema de universidades nacionales lo mencionó el senador Bullrich y el senador Lustó también. A ver, en primer lugar, lo que nosotros tenemos, sin ánimo, por supuesto, de polemizar, lo que nosotros tenemos en el presupuesto nacional es el aporte del Tesoro Nacional al financiamiento de las universidades, que cuentan también con otros recursos. Pero más allá de esa circunstancia, que está muy bien que así sea, creo que a los números me voy a remitir. El año 2019 cerró con un crédito ejecutado a favor de las universidades nacionales de 147 mil millones de pesos. El año 2020, de prosperar este proyecto de ampliación, señor presidente, culminaría con un crédito a favor de las universidades nacionales de 195 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de 33% interanual, que está bastante en línea con la inflación. Naturalmente, quienes llevamos muchos años, como yo, administrando la restricción fiscal, entendemos que muchas veces las demandas a veces no pueden ser atendidas de manera plena, pero hemos tenido especial espacio de reflexión en conjunto con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias para tratar de fijar niveles de crédito asequibles con la restricción fiscal general y que mínimamente respeten o se encuentren lo más alineados posible con la inflación, justamente para no provocar en un sector crítico o prioritario más bien de la sociedad pérdidas reales en los saberes que sean significativas. Continuaría entonces, señor presidente, con las inquietudes planteadas por el senador Zimmerman. El senador manifiesta básicamente dos cuestiones. La primera tiene que ver con el artículo 4 del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el fondo compensador para el transporte, para los subsidios al transporte en el interior, y el problema de un criterio de distribución. Me voy a permitir recordarle al senador señor presidente, que dicho fondo tiene un criterio de distribución ya fijado en el artículo 125 de la Ley de Presupuesto 2019, que es un criterio que, digamos, establece coeficientes de participación entre las distintas provincias en función, o de las jurisdicciones, en función de la participación que dichas jurisdicciones tengan en el conjunto total, medido como unidades de transporte, es decir, vehículos y personas. Es decir, ese criterio existe, ese criterio es natural y armónicamente ejecutado, llevado adelante por el Ministerio de Transporte, de modo tal que consideramos que, siendo este un artículo que prorroga e incrementa estos montos fijados en el artículo 125 de la Ley de Presupuesto del año 2019, nos parece, digamos, razonable la propuesta del Poder Ejecutivo de mantener ese criterio de distribución y mantener también la autoridad de aplicación de dicho criterio, que es el Ministerio de Transporte. La segunda de las inquietudes manifestadas por el senador Zimmerman, señor presidente, tenía que ver con, en similar inquietud, los criterios de distribución de los préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y por qué esa distribución, el proyecto de ley, el artículo, propone que quede en cabeza del Ministerio de Economía. Vea, la misma razón. Nosotros en este momento estamos distribuyendo, a pedido de las jurisdicciones provinciales, los primeros 60 mil millones de pesos en préstamos a través del Fondo Fiduciario, como se conoce y como hemos informado más temprano. Esos criterios han sido fijados por el Ministerio de Economía en función de una indicación presidencial. En efecto, el decreto 325 del año 2020 fijó este programa de 120 mil millones de pesos a provincias, 50% del cual está integrado por préstamos del Fondo Fiduciario, y al amparo de dicho decreto, el Ministerio de Economía dictó la resolución 223 del año 2020, que también con criterios claros y públicos establece la distribución o los criterios de distribución
de esos préstamos. Recuerdo que se fijan 3 ponderadores, un 20%, digamos, frente al requerimiento de cada provincia, un 20% del préstamo se establece o fija en función de las necesidades básicas insatisfechas de la jurisdicción provincial en cuestión, otro 20% en función del grado de afectación de dicha jurisdicción por la pandemia, medida como casos de pacientes infectados respecto a 100.000 habitantes, y el porcentaje de personas en la informalidad, y por último el 60% restante, para completar el 100%, en función de las necesidades digamos, fiscales y financieras de la jurisdicción. Entonces, ese criterio, o esos criterios, señor presidente, a la luz de lo que han sido las negociaciones y los resultados de dichas negociaciones con las provincias, han sido efectivos, han sido aceptados, digamos, de una manera, razonable por todas las jurisdicciones intervinientes, con lo cual consideraríamos que se podría continuar con ese criterio, o eventualmente poder hacerle algún ajuste, pero nuevamente, al igual que en el caso anterior, nos parece que son 2 criterios ya existentes, con autoridades de aplicación claramente definidas, y no nos ha parecido necesario que eso debiera ser alterado. ¿Me permite una interrupción, presidente? Pediría que termine el secretario, Víctor, Perfecto, y vemos si no hay queda algo, problema. y si quiere hacer, le pediría que termine porque llevamos 2 horas, se nos va el tiempo, tenemos que tratar todavía cosas, entonces termina. Termina. No coincido con la explicación del artículo 4, dice otra cosa. Bueno, pero permítame, Víctor. Está bien. Yo doy la palabra. Si hay una repregunta, pero esto no es para debatir. Usted tiene un criterio, el secretario tiene derecho a tener otro. Ahora, si es para repreguntar, me dice, pero no vamos a dialogar porque el tiempo se nos va. Adelante, secretario. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo luego escucharemos al senador, creo que de esta manera al menos hemos expuesto en nuestro criterio frente a las inquietudes planteadas por el senador Zimmerman. Me voy a permitir por ahí unir dos inquietudes, una formulada por el senador Poggi y una de las formuladas por la señora senadora Elías de Pérez, que tienen que ver con el financiamiento del déficit que acompaña al proyecto de ley que se ha remitido. Efectivamente, nosotros a lo largo es decir, el Tesoro Nacional a lo largo del año 2020 viene recibiendo financiamiento del Banco Central en el marco de la Carta Orgánica vigente del Banco Central. En tal sentido, hemos recibido adelantos transitorios, y estamos recibiendo adelantos transitorios que son, digamos, están estipulados en el artículo 20 de la Carta Orgánica, que responden a un criterio objetivo de cálculo, 10% de la recaudación más 12% de la base monetaria en un promedio móvil de los últimos 12 meses, y dentro de esos límites hemos venido operando y recibiendo esos adelantos transitorios, que son de dos tipos, ordinarios y extraordinarios. Esos adelantos transitorios, yendo a una de las inquietudes que se planteaban, son un préstamo al Tesoro que tiene un vencimiento de 12 y 18 meses. ¿Sí? Eso es, insisto, la aplicación lisa y llana de la normativa vigente. Mismo caso para las utilidades. Las utilidades están establecidas en el balance del Banco Central de cada año. El balance del Banco Central para este año 2020 estableció un total de 1.600.000 millones aproximadamente de utilidades. Esto sería transferencia de utilidades, no del capital, en función de lo que establece el balance del banco, y efectivamente, vinculándolo con otra parte de la inquietud formulada por la senadora Elías de Pérez, evidentemente los límites que están, digamos, o los montos más bien, que están consignados en el proyecto de ley, están en consonancia con los límites
que están establecidos para el caso de las utilidades en el balance del banco y para el caso de los adelantos transitorios, los límites que surgen de esta regla de cálculo que, como especifiqué recién, está estipulada en el artículo 20 de la Carta Orgánica. Es decir, que es consistente, yendo a la concreta inquietud de la señora senadora, es consistente los montos que están previstos en la ley, más los que ya hemos ejecutado, con estos límites, digamos, legales. Naturalmente, como también manifestó la señora senadora, el proyecto de ley incluye también un monto de casi 300.000 millones de pesos como financiamiento a través de endeudamiento en el mercado local. Eso es así, tal como está previsto en el proyecto de ley. Para referirme a la segunda inquietud planteada por la señora Elías de Pérez, en aras a la brevedad, digamos, explicación que solicitó sobre los artículos 7 y 8, bueno, son básicamente las que creo he respondido ya a través de las respuestas brindadas al senador Bullrich. Bueno, y por último, dos inquietudes planteadas por el senador Lustó, el de las universidades nacionales. Entiendo que esa inquietud, al menos nuestra posición sobre esa inquietud, ha sido ya planteada en ocasión de responderle también al senador Bullrich, y básicamente los criterios de asignación, que ya me he referido, pero volvemos un poquito a los criterios de asignación de los fondos que están destinados a provincias. Yo digo 160.000 millones de pesos que se han distribuido a través de este programa de asistencia a la emergencia, más todas las otras asignaciones, se han hecho de acuerdo a criterios objetivos propios de cada caso. En algunos casos nos hemos guiado por los criterios que tienen que ver con la coparticipación, el índice de coparticipación. En otros casos hemos tenido una combinación de índices de coparticipación y población. En otros casos, como manifesté, necesidades de financiamiento de cada fisco provincial. Es decir, estos criterios que han sido totalmente transparentes y totalmente explicitados son los que proponemos mantener para distribuir también los fondos que este proyecto de ley eventualmente asignare a la asistencia a provincias bajo sus distintos formatos. Bueno, señor presidente, creo haber respondido todas las inquietudes. Si ha quedado alguna en el tintero, me lo hará saber y bueno, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, señor.